Lenguaje de manipulación de datos DML es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos organizados por el modelo de datos adecuado. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Lo primero que vamos a trabajar son las consultas de acción. Estas son aquellas que no devuelven ningún registro. Son las encargadas de acciones como añadir, modificar y borrar registros. Vamos a comenzar por Insert Into, que es una de las consultas de acción. Vamos a crear nuestra tabla de ejemplo que se llama sitios web. Listo, vamos a ejecutarla. Esta tabla de sitios web tiene un ID que es un serial, significa que va a ir aumentando sucesivamente sin necesidad de que el usuario le dé alguna orden específica además del proceso de inserción. URL, que es un varchar de 255, un nombre, que es un varchar de 100, una descripción, que es un varchar de 255, un estado de varchar de 50, una calificación decimal de 2,1, o sea que va a tener 2 dígitos, por ejemplo esto, pero uno de ellos va a ser decimal. Fecha de actualización va a ser un date y hora actualizada va a ser un date. Y además la llave primaria va a ser el ID. Además de eso vamos a operar con las siguientes alteraciones, que vamos a establecer un check de siguiendo y no siguiendo dentro del campo estado y un constraint de check para que verifique que la calificación está entre el 0 y 5. Insert Into es el proceso de inserción de filas que consiste en añadir a una tabla uno o más registros y en cada fila todos o parte de sus campos. Para agregar un nuevo registro a la tabla se debe utilizar la sentencia insert. A continuación se enuncia la sintaxis general. Entonces vemos la palabra reservadas insert into, luego debemos poner obligatoriamente el nombre de la tabla y entre paréntesis las columnas que vamos a insertar, pueden ser todas o algunas. También vamos a tener los valores que van a estar relacionados directamente con las columnas especificadas en la parte superior. Eso significa que si yo voy a ingresar la columna 1, este valor que yo coloco aquí dentro de los values debe corresponder. Eso significa, por ejemplo, si coloco fecha de nacimiento, aquí debe estar la fecha de nacimiento, el valor. También se pueden insertar varios registros al mismo tiempo. Para insertar registros, lo primero que tenemos que ingresar son las palabras reservadas insert into. Posteriormente se debe especificar el nombre de la tabla en la que se quiere insertar ese registro. Después, separado y entre paréntesis, se deben especificar los atributos como está en el ejemplo que está en pantalla. Segundo, se debe listar los valores separados por coma y entre paréntesis dentro de la cláusula values. ¿Listo? Estos valores deben estar en el mismo orden en las columnas listadas después del nombre de la tabla. Para agregar múltiples registros dentro de la tabla al mismo tiempo, solo se necesita adicionar una coma al final de cada lista de valores y terminar con un punto y coma. ¿Listo? La siguiente sentencia que está en pantalla inserta un nuevo registro dentro de la tabla sitios web. Para insertar un tipo de dato alfanumérico se debe limitar por comillas simples, al igual que las fechas y horas. Para los números no se necesita utilizar comillas, solo escribir el número como tal. En este caso estamos ingresando 2 cadenas alfanuméricas. Si usted omite cualquier columna que acepte valores nulos, como en el caso que lo estamos haciendo, si vemos la tabla, miramos que obligatorio
el ingreso está la URL y el nombre. Por ese motivo tenemos que vamos a ingresar la URL y el nombre. Postgres provee un tipo de datos llamado serial que automáticamente inserta para que usted no tenga que ingresarlo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar los datos que hemos ingresado. Entonces vemos que ingresó de forma automática el ID. Nosotros ingresamos el URL y el nombre. De resto todo queda vacío porque no lo especificamos dentro del paréntesis. Por lo tanto, no estamos solicitando la inserción dentro de ellos. Además, como vimos en la tabla, el campo descripción, estado, calificación, fecha actualizada y hora actualizada permiten nulos. Recordemos que si nosotros queremos hacer un campo obligatorio, tenemos que colocar not null. Si nosotros lo dejamos sin nada, estamos diciendo que debe permitir o va a permitir nulos. Si usted quiere insertar una cadena que contenga una comilla sencilla, como en el caso del apellido O'Reilly, la sentencia es la siguiente. Entonces, se comienza por la O entre comillas sencillas y luego se encapsula Reilly Media y eso nos va a dar el siguiente resultado. Ejecutamos la sentencia, de nuevo estamos ingresando solamente los campos que son obligatorios, URL y nombre, y vamos a mirar la información de toda la tabla de sitios web. Y vamos a mirar O'Reilly y vemos aquí que está la comilla sencilla. La siguiente sentencia inserta varios registros en la tabla sitios web al mismo tiempo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Después de values y la enumeración de los campos debemos colocar una coma que nos separa cada una de las listas de valores que vamos a insertar y hacemos un punto y coma para registrar que terminamos la sentencia. Vamos a seleccionarla, la ejecutamos, nos dice que insertó 3 elementos, vamos a mirar los datos. Entonces ya habíamos ingresado estos, los nuevos serían el código 3, 4 y 5. La siguiente sentencia inserta un registro y especifica una fecha y hora dentro de la tabla sitios web. Entonces, como vemos en pantalla, ahora tenemos URL, nombre, fecha actualizada y hora actualizada. Vamos a insertar los siguientes values o valores. La URL debe corresponder con la que estamos ingresando, nombre debe corresponder con el nombre, fecha actualizada en el formato año, mes, día y hora actualizada, horas, minutos y segundos. Ejecutamos. Insertó un registro, por eso hay este 1 acá, y ejecutamos y vamos a mirar el último registro que es 6, ID 6 y tiene la fecha actualizada y la hora actualizada. Vamos ahora a mirar cómo se utiliza el valor por defecto. Primero vamos a modificar la tabla para definir los valores por defecto. En este caso vamos a alterar la tabla sitios web, vamos a alterar la columna fecha actualiza para que establezca por default o por defecto la fecha actual del sistema y alter column la hora actualizada establezca el default de la hora actual del sistema y vamos a darle a ejecutar. Listo. Entonces, ya alterada la tabla con esos defaults o ese establecimiento de defaults, vamos a decirle por favor inserte un nuevo registro. Ustedes ven que no vamos a colocar ni fecha actualizada ni hora actualizada. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos insertar a este registro y vamos a ver lo que hemos insertado,
esas columnas de hora actual y fecha actual que deben estar ubicadas en la última se acaban de insertar de forma automática. Ahora vamos a insertar registros que tengan un dato decimal y datos booleanos. Primero debemos alterar la tabla para agregar el campo que va a insertar un dato booleano. Listo, va a almacenar el dato booleano. Luego vamos a insertar el registro. El dato booleano se inserta sin comillas sencillas, al igual que los números. No se utiliza ningún tipo de comilla. Y luego vamos a mirar los datos que hemos insertado, la tupla. Listo. Usualmente se ubica en el último registro de la tabla lo que se inserta y además de eso las actualizaciones. Entonces tenemos la calificación. Listo. No insertamos la fecha actualizada ni hora actualizada porque eso lo hizo por defecto, y además de eso está online, que es la columna nueva que insertamos, y ya está almacenando el valor true. Ahora vamos a aprender la sentencia update. Esto nos permite cambiar valores en las columnas de una tabla y utilizar la sintaxis update, que está compuesta de la siguiente forma. Primero se especifica la palabra reservada update y posteriormente el nombre de la tabla donde se va a realizar los cambios o actualizaciones. Segundo, debe tener en cuenta aquellas columnas en las que ustedes van a cambiar. Esto va enmarcado dentro de la sentencia o la cláusula set. Entonces, si usted quiere actualizar varias columnas, debe utilizar una coma para separar cada par de columna y valor. Las columnas que no estén en la lista de set conservarán su valor original. Tercero, debe determinar qué columnas usted quiere actualizar. Esto va dentro de la condición enmarcado en la cláusula where, ¿sí? Si usted omite establecer una condición en la cláusula where, todas las filas de la tabla serán actualizadas a los valores establecidos en el set. ¿Listo? Entonces, para resumir, el update, nombre de tabla, nos va a decir actualice la tabla y establezca. Este set nos está diciendo estos son los valores que se van a actualizar. Está la columna y está el valor al que nosotros le damos a actualizar esta columna número 1. Utilizamos comas si nosotros queremos definir más elementos. Entonces una columna 2 con un valor 2, columna 3 con otro valor 3. Y where es un elemento opcional, se podría decir. Si lo colocamos, significa que queremos especificar una o más filas que se actualicen. Si no lo colocamos, significa que queremos actualizar todas las filas de una tabla. Para actualizar los valores nulo de la columna fecha actualizada, para que tome la fecha actual, usted utiliza la siguiente sentencia. Puede hacer un update sitios web, establezca la fecha actualizada, es igual al default. Si usted recuerda, alteramos la tabla para que estableciera un default igual a current date, donde la fecha actualizada es nula. Significa que nos va a actualizar estos registros que tienen null. Listo, los va a actualizar. Y vamos a ejecutar. Nos dice que actualizó 5 registros. Ahora vamos a observar las tuplas actualizadas. Entonces vemos que el 6, 7 y 8 están en la parte superior. Esos son los que tenían datos. Y ya actualizó a la fecha actual del sistema. La cláusula where filtra los registros cuyos valores de la columna fecha actualizada no son nulos. Utilizamos la palabra clave default porque la columna fecha actualizada acepta la fecha actual como valor por defecto.
Ahora hacemos lo mismo para la columna hora actualizada. Podemos ver que ya toda la fila de hora actualizada están sin nulos. Para actualizar los valores de la columna estado a no siguiendo, para todas las filas de la tabla sitios web se debe omitir la cláusula where en la sentencia update. Vamos a mirar. Aquí ya está estado y si vemos todos los registros están actualizados a ese valor. También puedo actualizar los valores de la columna descripción utilizando los de otra columna de la misma tabla. ¿Listo? Entonces podemos ver que estamos realizando una actualización en la tabla sitios web donde estamos estableciendo que la columna descripción va a ser igual a los datos almacenados o a los valores almacenados en la columna nombre. Vamos a actualizar y vamos a mirar nuestros datos. Entonces vemos que ahora dice nombre, dice Facebook y también trae la descripción igual a lo que se tiene en la columna nombre. Ahora podemos ver otras actualizaciones que podemos hacer en la columna nombre. Entonces vamos a actualizar utilizando la función upper que nos permite convertir los elementos de la columna nombre en mayúscula. Ahora vamos a ver la función lower que permite convertir los elementos de la columna nombre en minúscula. Entonces ya están todos en minúscula. Ahora queremos ver la columna utilizando a lo que se llama como nombre propio en Excel, que significa que las iniciales las va a colocar en mayúscula. Ejecutamos y miramos nuestros datos, la columna nombre y ya está toda la información. También podemos hacer concatenación de elementos. Entonces en este caso vamos a concatenar la palabra website con un espacio en blanco con el nombre utilizando el init cap que lo vimos en la sentencia anterior. Vamos a ejecutar y luego vamos a mirar nuestros datos. Entonces ya nos colocó website, dos puntos, espacio en blanco y init cap nombre, que sería nombre propio de la columna nombre. Ahora vamos a actualizar la calificación de los sitios web. Vamos a implementar aquí una condición donde calificación sea nula, porque tengo aquí un registro. Entonces, ¿qué hace esto? Estamos actualizando sitios web, estamos estableciendo qué calificación va a tener un número truncado, listo, va a multiplicar 5 por random. Random nos devuelve un número en doble, o sea un float 8, como se dice, de doble precisión, es como se dice. Como nosotros estamos trabajando con tipo dato numeric, que es técnicamente decir un dato decimal, vamos a utilizar punto, dos puntos para hacer una conversión directa. Eso significa que va a tomar todo lo que está en este paréntesis, listo, y lo va a convertir a un número decimal.
¿listo? Y lo va a truncar a un solo decimal, ¿listo? Vamos a mirar, ejecutamos y vamos a mirar nuestros elementos. Ok, entonces ya tenemos cierta variabilidad en nuestros resultados. Ahora vamos a actualizar algunos registros de una tabla. Esto quiere decir que vamos a hacer más ejemplos de la implementación de la cláusula where en la sentencia update. En este caso vamos a hacer un update dentro de la tabla sitios web. Vamos a establecer que el estado, o sea, esta columna que actualizamos de forma masiva en una sentencia anterior, va a pasar a decir siguiente. ¿Listo? Donde la calificación está entre 3 y 5. Vamos a decir que nos faltó aquí una O. Y recordemos que nosotros tenemos un check definido en la parte superior. Y voy a ejecutarlo. Me va a decir el nuevo registro para la relación sitios web viola la restricción check CK estado. ¿Listo? Entonces, como detecta un valor que no corresponde a lo especificado de los valores permitidos, entonces va a retornar un error. Ahora vamos a colocar el elemento correspondiente y vamos a darle actualizar y ejecutar la sentencia. Dice que actualizó 4. Vamos a mirar cuáles son los elementos que actualizó. Listo. Entonces usualmente son los 4 últimos. Entonces son elementos que están entre 3 y 5 y cambió el estado a siguiendo. Vamos a alterar la tabla sitios web para agregar una columna llamada errors que va a almacenar 15 caracteres. Vamos a actualizar, ejecutemos esta, vamos a actualizar la tabla sitios web, vamos a establecer errores como URL, los caracteres URL, donde la URL no tenga o no se parezca a un patrón dado. Recordemos que nosotros en los patrones utilizamos comodines, donde si tenemos un porcentaje significa n número de caracteres, puede ser 2, 3, 4, 5 caracteres. Y puede haber también un guión de piso que significa un solo carácter. Aquí le estamos diciendo que queremos buscar los elementos que tengan un slash al final y como le anteponemos un not, significa que busque los contrarios. Vamos a revisar estos elementos y vamos a mirar, por ejemplo, estos son elementos que va a actualizar. ¿Por qué? Porque estamos buscando elementos que no se parezcan o no tengan al finalizar un slash. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo sería su ejecución. Actualizamos, actualizó 6. Vamos a mirar la información. Vamos hacia el final y nos dice, por ejemplo, que colocó aquí URL. ¿Listo? Revisemos. El 3. Significa que en esta dirección no encontró un slash. ¿Listo? Entonces nos colocó un error o nos colocó esos caracteres que solicitamos en la columna de errores. ¿Listo? Entonces tener en cuenta que cuando colocamos like significa que estamos buscando ciertos elementos que cuadren con algún patrón. ¿Listo? Si colocamos not like significa que estamos negando esos resultados. Si estuviera like solos, estarían diciendo que la URL terminara en slash. Como estamos negando, significa donde la URL no termine en slash. Continuando con el ejemplo anterior, vamos a decirle que actualice los sitios web y establezca que la URL va a ser igual a la concatenación de lo que ya tenemos en la columna URL con un slash al final. ¿Listo? Eso significa que va a tomar lo que ya está guardado y le va a poner un slash al final
donde la columna errores o errors sea igual a URL, que es la cadena que le especifiqué. Entonces vamos a ejecutar la sentencia. Actualizó 6. Vamos a mirar los datos actualizados. Entonces vemos que ya todos tienen un slash al final. Como ya no tenemos ningún problema en la URL, vamos a volver nulo esa columna donde errores sea igual a URL. Actualizó 6. Vamos a seleccionar los datos para verlos. Y vemos que ya todas estas filas que corresponden a la columna errores están nulas. Podemos especificar también la utilización de elementos como isNull o isNotNull. Además de eso, podemos especificar elementos o funciones para utilizarlas dentro de nuestras consultas o nuestras actualizaciones y borrados. ¿Listo? En este caso estamos diciendo actualice los sitios web y establezca online igual a true cuando online es nulo y mod entre ID y el número 2 es igual a 0. Técnicamente estamos buscando los pares. Eso es simplemente para ver la utilización de las funciones. No necesariamente eso significa que sea correcto, ¿listo? Pero sí nos permite ver cómo funcionan los diferentes procedimientos, funciones y actividades que podemos hacer dentro del SQL. Vamos a ejecutarlo y vamos a decirle muéstrame los datos. Entonces vamos a buscar la columna online. Listo. Mire que este está solito así, este online true, porque fue un registro que ya estaba lleno. Listo. Y vamos a mirar si hay nuevos. Sí, hay estos 3 elementos que corresponden al registro 6, 2 y 4, que cumplen con la condición de que el mod ID, 2, o sea, dividir el ID entre 2, el residuo debe dar 0. ¿Listo? Los demás elementos no cumplen con esa condición. Este que está aquí sí cumple una de las condiciones, pero como no estaba nulo, ¿listo? Entonces no lo va a cambiar. Continuando con el ejercicio anterior, entonces vamos a establecer que la columna online sea igual a false cuando el campo online es nulo. Significa que ahora todos estos registros que son nulos los va a colocar a false. Vamos a darle actualizar y luego ejecutamos un select para mirar cómo toda nuestra columna ha sido actualizada. ¿Listo? Entonces los false quedan de último porque fueron los últimos que se hicieron. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de joins dentro de las sentencias update o delete es que no se pueden hacer. Para hacerlos dentro de la sentencia update o delete se deben utilizar las subconsultas. Entonces solo el where, como lo hacemos en un select, la utilización de joins no se puede. Para hacer joins o para hacer uniones entre tablas dentro de las cláusulas where, dentro de las sentencias update y delete, tenemos que hacer subconsultas. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que nosotros dentro de la cláusula where en las sentencias update podemos tener más de una condición. Por ejemplo, tener un between y un in, tener un operador relacional con un in. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa información, que es muy similar a cómo se maneja dentro de las sentencias select. Ya después de haber aprendido la consulta de acción update, vamos con la siguiente consulta de acción llamada delete. Esta permite eliminar duplas de las tablas y tenemos en cuenta la sintaxis.
lo primero que debemos especificar o ingresar es el delete from, que son las palabras reservadas. ¿Listo? Y luego posteriormente vamos a ingresar el nombre de la tabla donde se quieren borrar los registros. Posteriormente se especifica dentro de la cláusula where la condición que deben cumplir las tuplas o los datos de las tuplas que se desean borrar. ¿Listo? Si no se especifica una cláusula where, todos los registros de la tabla serán borrados. La sentencia delete retorna el número de filas eliminadas. Entonces miramos la sintaxis. Delete from, las palabras reservadas que estamos diciendo, borre de la tabla, especificamos el nombre, que cumplen los datos ciertas condiciones. Se puede utilizar exactamente como lo vimos en el update, especificando por operadores, ya sea mayor, menor, utilizando between, el like, el in, ¿sí? Todos estos elementos que tenemos a nuestra disposición dentro de lo que son las herramientas dadas por el sistema gestor de base de datos. En este ejemplo podemos ver que queremos borrar el registro número 8 de la tabla de sitios web. ¿Listo? Entonces miramos nuestros datos, queremos borrar este. Entonces seleccionamos, colocamos delete from sitios web, donde el ID, la columna ID, sea igual a 8. Ejecutamos. Dice que borró una. Vamos a mirar los datos y vamos a mirar si ya se actualizó con los registros que quedan, ¿sí? Y ya no vemos el ID 8. Como ya sabemos que podemos utilizar las mismas sentencias o las mismas operadores dentro de lo que es el delete y las cláusulas where, no nos vamos a extender sobre eso, pero sí podemos ver el ejemplo de utilizar múltiples condiciones dentro de un where, que eso lo pueden hacer también dentro de las sentencias update. En este caso estamos borrando de la tabla sitios web, donde calificación está entre 0 y 1 y online es igual a false. Vamos a mirar. Dice que borró un elemento. Vamos a revisar. Entonces ya tenemos estos elementos, ya tenemos menos elementos y vamos a hacer un delete from sitios web. Eso significa que nos va a borrar todos los elementos de la tabla. Ejecutamos, dice que borró 6, vamos a solicitar la información de la tabla y nos muestra que no hay ningún registro. Entonces aquí terminamos la sentencia delete de las consultas de acción. Ahora vamos a ver las consultas de selección, que implica todo lo que es la sentencia select y sus diferentes cláusulas. Vemos aquí la sintaxis general, que está compuesta por un select, from, where, group by, having y order by. ¿Listo? Recordemos que el select simplemente está haciendo una consulta a los datos que tenemos almacenados. ¿Listo? No estamos ni modificando, ni insertando, ni borrando. Solamente estamos consultando. Podemos hacer operaciones matemáticas con ellas, con esas columnas, pero en ningún momento vamos a afectar los datos que están ahí. Para afectarlos necesariamente tenemos que utilizar un update. Para los ejemplos vamos a utilizar el script de academia que está en Schoology. Lo voy a ejecutar. Ya insertaron los elementos. Voy a actualizar para ver las tablas. Ya están. Entonces, en el select vamos a mostrar, listo, es la salida, lo que está retornando el select o la consulta que estamos haciendo. Puede ser los diferentes elementos. Esto elimina los duplicados.
El asterisco permite retornar todas las columnas. ¿Listo? Una expresión significa que podemos hacer una operación matemática y podemos colocarle un sobrenombre, ya sea la expresión matemática o algún nombre de columna. Nombre de columna significa que podemos especificar qué columnas de la tabla queremos ver y puede ser una o más elementos. ¿Listo? O puede ser una combinación de todos los elementos especificados en el select. Posteriormente viene el from. En el from vamos a enunciar todas las tablas por donde tenemos que pasar, por si estamos haciendo joins, o por todas aquellas tablas de donde obtenemos información. Recordemos que estamos en un modelo relacional y no nos podemos saltar las tablas. Tenemos que ir tabla por tabla, recorriendo llaves primarias y foráneas. ¿Listo? Luego viene el where. El where van a tener las condiciones sobre los datos. Significa que ahí vamos a mirar si es mayor o menor el salario o columnas que están dentro de las tablas. ¿Listo? Luego estamos el group by. Está el group by, que habla sobre la utilización de las funciones de agregación que ya la vimos en clase, que es sumatoria, máximo, mínimo, promedio y contar. ¿Listo? Muy similar a cómo lo manejamos en Excel en las funciones rápidas que tiene. ¿Listo? Entonces suma nos permite sumar columnas o sumar valores de columna. Count nos permite contar registros. Máximo obviamente nos obtiene el máximo valor de una columna, al igual que el mínimo nos obtiene el mínimo valor de una columna. Y está el AVG, que nos permite hallar el promedio de una columna y sus valores. ¿Listo? El having es una condición también, pero esa condición depende del grupo. ¿Listo? O sea, son condiciones sobre el grupo, más no sobre los datos específicos que tenemos dentro de la tabla. Eso significa que estas condiciones usualmente van atadas a esas funciones de agregación que acabo de explicar. Y está el order by, que permite organizar de forma ascendente o descendente los resultados que nos muestra la consulta. Usualmente él hace, o el sistema gestor de base de datos hace toda la consulta y deja para lo último el ordenamiento. Vamos a especificar ahorita nuestra tabla base. Listo, vamos a ser empleados del ejemplo de empleados y departamento. Y vamos también a hacer la alimentación o las inserciones de las tablas. Listo. Entonces seleccionamos toda esta información y vamos a darle ejecutar. La consulta más básica que podemos encontrar en SQL es solicitar todas las columnas de una tabla específica. En este caso estamos diciendo seleccione todas las columnas o toda la información de la tabla empleado. Eso significa que con este asterisco es como un comodín que significa todas las columnas o toda la información de una tabla. ¿Listo? Vemos que está compuesta también o tiene el from, que dice que estamos sacando toda la información de la tabla de empleado. Si no queremos ver todas las columnas de una tabla, podemos especificar las columnas. En este caso, tenemos tres formas de hacer esta búsqueda o esta consulta. La primera es decir, seleccione el empleado nombre y el empleado cargo de la tabla de empleado. ¿Listo? De la misma forma funciona esta sentencia, que estamos especificando por cada campo, listo, el nombre de la tabla donde se sacó la información. Esta es supremamente útil cuando se están haciendo joins. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Cuando estamos haciendo joins, siempre deben incluir el nombre de la tabla, punto, el campo. ¿Qué estamos hablando aquí? De una especie de jerarquía. Estamos diciendo que dentro de empleado hay algo que se llama empleado nombre. Dentro de empleado está empleado cargo. ¿Listo? Y sacamos esta información de la tabla empleado. Si hubieran más tablas
significa que aquí habría una coma y el nombre de la siguiente tabla. Seguimos con esta. Tenemos select, empleado nombre, empleado cargo y viene la tabla empleado. Esto es lo que se llama un alias, pero a nivel de tabla. Ya vimos en la parte superior y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza el alias a nivel de un select. Pero en el from nosotros también podemos utilizar un alias. ¿Qué es un alias? Es un sobrenombre que le estamos dando a las columnas o en este caso a las tablas. Entonces nosotros podemos decirle, mire, a partir de este momento nosotros vamos a llamar a esta tabla como E. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos dice que retornó 14 filas. Aquí retorna 14 filas y aquí va a retornar 14 filas. ¿Listo? Es la misma consulta, simplemente que se llama a las distintas columnas de forma diferente. ¿Listo? Por ejemplo, si aquí colocáramos empleado en vez de la E, nos va a salir un error, porque es que nosotros le estamos diciendo que a partir de este momento esta E es empleado. Entonces la tenemos que utilizar en todas las llamadas que hacemos a la tabla y sus campos. Ahora tenemos esta consulta en pantalla que nos dice seleccione el nombre del empleado y coloque un alias a esa columna y colóquele que se va a llamar a partir de ahora nombre. Recordemos que ese a partir de ahora es solamente por la ejecución de la consulta, no es que se vaya a modificar la tabla. Para modificarla debemos utilizar un alter table, alter column o alter table, rename column. Entonces, vemos ahora empleado cargo. ¿Listo? Entonces lo renombramos a cargo. Si ustedes ven, estamos con los mismos campos, empleado nombre, empleado cargo de la consulta anterior, y ahora estamos añadiendo una expresión donde estamos agarrando o estamos especificando que el salario del empleado, vamos a mirar cómo quedaría con un aumento del 2%. Recordemos, nunca estamos modificando, estamos consultando cómo quedaría. Y le vamos a poner un nombre a esa columna como salario del segundo semestre. Y estamos diciendo de dónde provienen esos datos. O sea, estas columnas que estamos solicitando vienen de la tabla empleado. Vamos a ejecutar. Y aquí están el nombre, el cargo y el salario del segundo semestre que corresponden con las columnas especificadas en el select. Ahora vamos a mirar la implementación del distinct. ¿Para qué es el distinct? Para eliminar los duplicados. Y eliminar no tanto, sino hacer un ocultamiento. Entonces, veamos la columna departamento número de la tabla empleado y ejecutamos. Dice que hay 14 filas afectadas, o sea, nos retornó 14 tuplas. ¿Listo? Pero si nosotros vemos los datos, hay duplicados. ¿Cómo los eliminamos? Con el distinct. Entonces, seleccione los diferentes números de departamento de la tabla empleado y ejecutamos. Y miramos que de esos 14 resultados, en realidad diferentes, solamente hay 3. Ahora vamos a mirar cómo es una selección condicionada y su sintaxis. Entonces, tenemos ya el select, que ya vimos todas estas partes, el distinct, asterisco, especificando el nombre de la columna y además de eso las expresiones. Desde una tabla específica que estamos sacando la información o más tablas si estamos haciendo joins, where, que es nuestra condición, donde debe haber un nombre de columna, un operador y un valor. ¿Listo? No se les puede obligar eso. Muchas veces errores en parciales es que simplemente
se olvidan algún operador o algún operando. ¿Listo? Se olvidan del nombre de la columna, se olvidan del valor, o se olvidan del operador. Alguno de esos elementos se les olvida, entonces mucho cuidado. Vemos en pantalla algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos revisando que seleccionen los empleados que tienen un salario mayor o igual a 3 millones y obtenemos 3 filas. Y aquí aquellos valores que estamos revisando por el salario. También podemos utilizar el operador relacional igual solo para decir que vamos a hacer una búsqueda textual. Eso significa que todo lo que nosotros colocamos aquí va a corresponder con los elementos que están. Una de las cosas que tienen que tener muy en cuenta, y tenía que haberse dicho desde el principio, es que siempre cuando estamos haciendo comparaciones o estemos haciendo asignaciones con cell en el update, siempre todos los elementos que estemos colocando deben estar hablando del mismo tema. Yo no puedo estar aquí hablando de un nombre y colocar una fecha. Yo no puedo estar aquí hablando de un salario y colocar un nombre. ¿Listo? Deben corresponder los temas y el contexto de lo que se está hablando. ¿Listo? Entonces voy a dar aquí select asterisco from empleado, o sea, seleccione todos los empleados de la tabla empleado, donde el nombre del empleado es César Andrés Manrique. ¿Listo? Entonces, como es una búsqueda textual, si yo le coloco una M minúscula y hago de nuevo la búsqueda, no lo va a encontrar. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que el igual sirven para eso, búsquedas textuales. Si usted implementa un upper, un lower o un init cap, puede encontrar esa información. ¿Listo? Que fue los elementos que vimos en la parte superior en el update. También podemos mirar aquellos empleados que tengan que su comisión no es nula. Eso significa que tienen datos almacenados. Entonces vemos la columna comisión que tienen elementos, retornó 4. Listo. Y además podemos mirar elementos que sí son nulos. ¿Listo? Entonces nos va a retornar solamente un elemento. Ahora, una pregunta que me hacen de vez en cuando y dicen, profesora, este 0 que está en Alexander Nikos, ¿por qué no es nulo? Ah, listo. Nulo es la ausencia del valor y un 0 sí es un valor. La sentencia where se usa para extraer solo los registros que cumplan con una condición o más condiciones. Funciona como un filtro. Entonces, nosotros también podemos tener una selección condicionada múltiple. Eso significa que podemos ingresar o podemos tener ORs o AND en funcionamiento. Estos también pueden ser utilizados dentro de los deletes y dentro de los where. Obviamente sin joins, pero sí se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces significa where estamos el nombre de la columna, el operador y el valor, or nombre de la columna, operador, valor, o en vez de ese or podemos utilizar nombre de la columna, operador, valor, and nombre de la columna, operador, valor. Y podemos utilizar una combinación entre ambos operadores lógicos. Tenemos ahora el siguiente ejemplo, donde estamos solicitando el número del empleado, el nombre del empleado y el salario del empleado estamos sacando los datos de la tabla empleado, donde empleado.salario es mayor o igual a 1 millón y empleado salario es menor o igual a 3 millones de pesos. Vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Entonces aquí están los resultados con la especificación de las columnas. ¿Listo? Entonces significa que aquí estamos armando una especie de rango. ¿Listo? Entonces podemos decir que esta sería una recta numérica y estamos diciendo que aquí está 1 millón. ¿Listo? Y aquí están los 3 millones. ¿Listo?
¿Qué va a abarcar la columna? Los que sean mayores e iguales a 1.000.000, o sea, toda esta parte, y los que sean menores e iguales a 3.000.000. Entonces, esta parte del intervalo o el rango que estamos armando es lo que está buscando. Por eso está 2.850.000, 2.450.000, 3.000.000, 1.250.000. ¿Por qué? Porque todo eso entra dentro del rango propuesto. Además de eso, hay que tener en cuenta que como colocamos el igual, y el igual significa que toma ese 1.000.000 y toma ese 3.000.000. ¿Listo? Continuando con el ejemplo anterior, ahora vamos a evaluar con el OR. El OR nos está diciendo que seleccione todos los datos de la tabla empleado, donde el empleado salario tiene o es menor a 1.000.000 y el empleado salario es mayor a 3.000.000. Significa que va a evaluar este intervalo o este rango de datos y este rango de datos. Ahora, no puede ser AND. Vamos a mostrarle por qué no puede ser AND. Si yo coloco un AND, no va a funcionar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no puede estar al mismo tiempo acá y al mismo tiempo acá, que es lo que obliga el AND. Con el OR significa que sí puede cumplir solamente una de las condiciones que se está solicitando para que sea verdadera. ¿Listo? Entonces, en este caso se están diciendo, busca todos los que sean menores de 1.000.000 o mayores de 3.000.000. Obviamente se podría utilizar diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquellos que sean mayores o iguales a 3.000.000. ¿Listo? Entonces podemos hacer una búsqueda de ese estilo y ya me incluye el de 3.000.000. Aquí mirando, no me incluía el de 3.000.000. Entonces, es la utilización de esos operadores relacionales. Otra utilización de ese AND y OR son los siguientes ejemplos. Entonces, aquí que estoy diciendo, muéstrame el número, el nombre y el salario de los empleados, donde el salario es mayor a 2.500.000 y el cargo es analista. Entonces le estoy diciendo que para que resulte verdadero me tiene que cumplir ambas condiciones. Le voy a ejecutar. Listo. Entonces me dice Samira García gana 3.000.000. Y como estamos especificando que el cargo es analista, pero no lo tenemos aquí en el select, entonces sabemos que nuestra consulta quedó bien, porque estamos diciendo un AND. ¿Listo? Ahora, si ustedes quieren comprobar, podrían colocar aquí empleado cargo, pero no hay necesidad porque SQL estamos especificando muy claramente eso. Otra cosa es que si usted no está seguro de cómo la persona que hizo la digitación de los elementos o que hizo la recepción de los datos de pronto copió mal o bien, entonces se podría utilizar un upper, un lower o un like inclusive. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí para que ustedes puedan mirar si cumple con estos elementos. Entonces, ambos son analistas. ¿Listo? Pero lo voy a quitar porque no es necesario porque sabemos que sí hicimos bien la consulta. Listo. Ahora, en este caso estamos diciendo que el salario sea mayor a 2.500.000 o el cargo sea analista. Entonces, para que sea verdadero, tiene que cumplir al menos una de esas condiciones. Vamos a ejecutarlo. Y nos muestra, por ejemplo, al señor presidente de la compañía. Nos dice, el presidente está, ¿por qué? Porque su salario es mayor a 2.500.000. ¿Listo? No tiene el cargo de analista, pero sí cumple por salario. ¿Listo? Al igual que el director, los directores. Y analista lo cumplen estos dos elementos. ¿Listo? Analista y además de eso cumple la otra condición que es de 2.500.000. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que ese OR puede tomar
varias condiciones y pueden ser que los resultados cumplan una o otra o ambas. Y eso es lo que permite que retorne verdadero y nos muestre todos estos registros de resultados. Ahora tenemos una selección condicionada a una lista de valores. Todo lo que estamos viendo se puede hacer una combinación. Podemos utilizar operadores relacionales con operadores in o between. ¿Listo? Todo uniéndose con and or o or. ¿Listo? Entonces, aquí miramos la sintaxis básica. Conservamos que los elementos select y from iguales que en las otras sentencias, pero ahora en el where estamos mirando cómo sería la implementación de una lista condicionada a una lista de valores. ¿Listo? Entonces colocamos el nombre de la columna, luego in y luego numeramos separado por comas los valores. Estos valores tienen que tener en cuenta, si hablamos de número, entonces tienen que ser sin comillas sencillas. Si hablamos de varchares, fechas o horas, entonces tenemos que implementar comillas sencillas. Entonces aquí estamos haciendo el ejemplo, estamos seleccionando los campos empleado número, empleado nombre, empleado salario de la tabla de empleado donde el cargo, listo, esté dentro de una lista de director y analista. Entonces miren que nosotros estamos colocando un paréntesis y separamos con coma los diferentes elementos que estamos solicitando. Entonces esto es como si nosotros estuviéramos implementando un OR. Entonces donde el empleado cargo es igual a director, OR el empleado cargo es igual a analista. Entonces usualmente todo lo que son los in y el between podemos hacer una implementación utilizando operadores relacionales. Yo siempre les digo, traten siempre de utilizar los operadores construidos como el in y el between, reemplazando los operadores relacionales. ¿Por qué? Porque los operadores relacionales gastan más sintaxis, más código fuente, más SQL, ¿listo? Y también pues si ya se tiene una cláusula o unos elementos que nos ayudan a agilizar todo nuestro proceso, hay que utilizarlos. Listo. Entonces vamos a ver la ejecución de esta sección. Listo. Vamos a mirar por qué se desconectó el servidor. Listo, ya la recuperó. Vamos a ejecutarla nuevamente. Listo. Ahora nos dicen que estos, Isabela, Lina, Milena, Samira y Edward, tienen el cargo de director y analista. Retornó 5 resultados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el in? Ya miramos que utilizaba un OR. Entonces, donde el empleado cargo sea igual a director, OR el empleado cargo sea igual a un analista. Utiliza un OR. Pero el not in utiliza un and. Entonces, donde el empleado cargo, listo, es diferente a director y empleado cargo es diferente a analista. Entonces, ya no se utiliza un igual, sino un diferente, y ya no se utiliza un or, sino se utiliza un and. ¿Listo? Entonces, salieron 5 resultados. Miremos cuántos salen ahorita. 9 columnas. ¿Listo? Sumado a eso nos dan los 14 registros que tenemos dentro de nuestra tabla empleados. Para resumir la sentencia anterior, vemos una explicación. Entonces, esta utilización de in se puede traducir a operadores relacionales de la siguiente forma. Donde el empleado cargo sea igual a director, or el empleado cargo sea igual a analista. ¿Listo? Porque en ningún momento podemos decir que empleado cargo al mismo tiempo puede ser director y puede ser analista. Ahora, si implementamos el not in, estamos diciendo que el empleado cargo sea diferente a director y el empleado cargo sea diferente a analista. Entonces estamos diciendo que no puede ser ninguna de las dos. Ahora vemos una selección condicionada a rangos y vemos la sintaxis. Select y from se mantienen igual, el where
estamos utilizando un between que va de un valor inferior a un valor superior. Y tenemos aquí un ejemplo. Muestre la información de la tabla empleados, toda la información, donde el salario del empleado está de entre 1 millón y 3 millones. Ese es un ejemplo que ya habíamos hecho en la parte superior, pero utilizando operadores relacionales. Vamos a ejecutarlo. Entonces ya vemos que todas estas filas que fueron afectadas o que fueron retornadas cumplen con esa condición. ¿Listo? Ahora, nosotros también podemos utilizar el not que nos permite negar. Entonces, si aquí retornó 11 filas, entonces sabiendo que hay 14 registros, nos tienen que retornar 3. Entonces nos dicen, muestre toda la información de la tabla empleados donde el salario no está entre el intervalo de 1 millón y 3 millones. Significa que estamos buscando todo lo exterior. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. Y tenemos esos 3 registros. 5 millones porque supera los 3 millones y 800 y 950 porque son menores a 1 millón. Entonces, para ver esto en operadores relacionales, tenemos donde el empleado salario es mayor o igual a 1 millón y empleado salario es menor o igual a 3 millones. Cuando utilizamos un not, cambiamos operadores tanto relacionales como lógicos. Entonces, aquí tenemos mayor o igual, significa que aquí estamos utilizando un menor. Entonces, utilizamos un menor. Y en vez de and, utilizamos un or. Entonces, estamos diciendo también que el empleado salario tiene que ser mayor a 3 millones. O cumple una o cumple la otra. Siempre recordemos eso de la utilización del between, de la utilización del in y de la utilización del like. ¿Listo? Podemos solicitar algo y también podemos negar ese algo. Podemos también hacer una selección condicionada a un patrón. Eso significa que vamos a buscar semejanzas, no vamos a buscar algo que sea textual, sino vamos a representar o buscar según comodines la información. Recordando que el comodín guión de piso representa un carácter y el comodín porcentaje representa muchos caracteres. En este primer ejemplo estamos mirando o buscando el empleado número, empleado nombre y empleado salario. Que lo retorne de la tabla empleado, donde el nombre del empleado es semejante a o es similar al inicio con SA. ¿Listo? El primero en mayúscula. Eso lo va a buscar textual, este S en mayúscula y esta A. Entonces estamos diciendo busque los nombres de los empleados que comienzan por SA. Y luego sigue una cantidad desconocida de caracteres que puede ser 2, 3, 4, ¿sí? N caracteres, muchos caracteres. No sabemos. Vamos a mirar y ejecutar. ¿Listo? Nos dice que retorna 2 resultados, Samira García y Sandra Quintero. ¿Listo? Ahora nosotros también podemos negar esta información. Esto sí significa que nosotros no podemos hacer lo mismo con operadores relacionales. ¿Listo? Solamente podemos utilizar el like y not like para hacer semejanza de patrones y sus comodines. Entonces, como retorno 2 resultados, significa que debe retornar ahorita en ejecución 12 resultados porque hay en total 14 tuplas en la tabla empleado. ¿Listo? Entonces significa que aquí no nos va a mostrar ni a Sandra ni a Samira. ¿Listo? Porque son los que se parecen a este patrón, pero estamos buscando aquellos que no se parezcan al patrón que estamos dando. En este ejemplo vemos que estamos buscando el empleado número, empleado nombre, empleado salario de la tabla empleado, donde el empleado nombre termina en el carácter A.
¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver cuáles son los elementos que retornan. Entonces Samira García, Herrera, Ardila, Anaya. Son elementos que terminan en A. Entonces retornó 4 resultados, significa que cuando nosotros estemos haciendo la negación, o sea, buscando los elementos que no terminan en A, nos tiene que retornar 10 resultados o 10 filas. Vamos ahora a revisar un ejemplo que podría ser busque empleado nombre, empleado salario, donde estamos retornando la información de la tabla empleado, donde el empleado nombre es semejante a un patrón dado. En este caso hay una cantidad de caracteres, podríamos colocarlos sin ese comodín, hay una H o podemos colocar un espacio en blanco. Listo, el espacio en blanco también lo recibe. Listo, pongamos un espacio en blanco. Y luego va una H y luego una cantidad desconocida de caracteres. Listo, ejecutamos y nos va a retornar Eduardo Herrera. Ahora, si nosotros hacemos una negación, significa que nos debe retornar 13 registros, listo, que corresponden a aquellos que no cumplen con esta solicitud dado, que no se parecen a esta patrón dado. ¿Listo? Entonces vamos también a implementar alguna otra condición para ver más ejemplos. Entonces veamos que comience por un carácter desconocido, luego en la segunda parte o en el segundo carácter vaya una A y luego un número desconocido de caracteres. ¿Listo? Lo mismo vamos a ver en la parte de negación. Ejecutamos. ¿Listo? Entonces todos esos son los registros que cumplen que la segunda o el segundo carácter es una A. ¿Listo? Vamos a comentariar. Nos retornó 4 registros. Significa que 10 tienen que ser los que no son similares a ese comodín o no tienen en su segundo carácter una A. Ahora podemos mirar la implementación del order by o el ordenamiento de los resultados que se presentan en las consultas. Entonces, nosotros podemos implementar varias columnas. Listo, y cada una podemos colocarle ya sea si es ascendente o descendente. Si no se le coloca por defecto va a tomar ascendente. Entonces tenemos aquí el empleado número, empleado nombre, empleado salario de la tabla empleado organizado por el número de forma ascendente. Vamos a ejecutarlo y miremos que está 7369, 7499. Si yo no le coloco el ascendente, nos debe retornar ese mismo resultado. ¿Listo? Ahí lo vemos. Si nosotros colocamos un descendente, entonces nos va a modificar nuestra vista. ¿Listo? Entonces 7934. Además de eso, tenemos una consulta un poco más compleja. Podemos decir... podemos modificar acá. Esta consulta está solicitando, vamos a dejarla, vamos a realizar unos cambios mejor para no tener que borrar. Listo. Como nosotros estamos solicitando 3 columnas fijas, entonces podemos decir organice por la columna 1, ya sea la columna 2 o la columna 3, y podemos especificar el tipo de ordenamiento de forma ascendente. Listo, aquí está. Ahora, en este ejemplo tenemos, seleccione toda la información de la tabla empleado, donde el empleado salario sea mayor a 2.500.000 o el empleado cargo sea igual a analista, que es una de las consultas que trabajamos en la parte superior, pero organizado por este cargo. ¿Listo? Entonces nos va a organizar de forma ascendente
o descendente, de forma descendente, presidente, director y analista. Recuerden que como tenemos honor, nos busca o el cargo que sea analista o nos va a buscar que estos salarios sean superiores a 2 millones o que cumplan con ambas condiciones. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora consultas de selección, las mismas que estamos en el mismo tema, pero vamos a implementar los joins. Para eso vamos a crear una tabla que está acompañando a la tabla de empleados. Entonces vamos a crear departamento y vamos a alimentar y hacer las alteraciones correspondientes. Ya se alteró la tabla, ya se crearon los datos y la inserción de información. Para realizar consultas con join hay que tener en cuenta que hay joins implícitos y join explícitos. Nosotros los vamos a utilizar los joins implícitos, que habla de la igualación de las llaves primarias con sus llaves foráneas. ¿Listo? Los joins explícitos les dejé un documento dentro de la plataforma de Schoology. Hay una fórmula básica para seguir y es que la tabla padre